Hola, buenas noches. Aquí estamos acomodándonos y transmitiendo este Facebook Live del viernes 27 de abril de 2018 en apenas a 5 días del segundo debate presidencial que ya hemos, perdón, del primer debate presidencial que ya hemos comentado aquí en nuestra plataforma de Facebook Live. Agradezco a los que se están conectando esta noche que muchos culminamos una semana de trabajo, otros apenas la inician. Vamos a hablar de algo que ocurrió el día de hoy en el Tecnológico de Monterrey, esta institución de educación privada, una de las universidades más emblemáticas de Nuevo León, además una de las universidades que ha sido la referencia de excelencia académica en el mundo privado, está considerada quizá la mejor de las universidades privadas, fundada por el creador Eugenio Garza Sada del Grupo Monterrey, y que durante muchos años pues, fue considerada como el semillero de los neoliberales o de quienes estaban trabajando para las grandes empresas regiomontanas. Lo que sucedió el día de hoy es que por segunda vez en una campaña presidencial, pero en especial en esta, los jóvenes que asistieron a la conferencia de Andrés Manuel López Obrador se desbordaron por el candidato presidencial de Morena, por el candidato que una y otra vez estamos viendo en los medios de comunicación, está siendo señalado con la guerra sucia de spots, con un nuevo documental incluso, para acusarlo de populista, de que nos va a llevar a la debacle, y que un día y otro también pues recibe los golpes de los otros 4 candidatos. Pero en este día el candidato de Morena pues prácticamente fue recibido y despedido como si fuera ya el presidente de la República. El gesto de los estudiantes del TEC de Monterrey no solamente habla del estado de ánimo y de la necesidad de cambio que hay en un sector muy grande de la juventud, y sobre todo de la juventud universitaria, independientemente de si son de universidades privadas o si son de universidades públicas, son la élite académica del país que está demandando un cambio fundamental de esta situación que hemos vivido durante este último gobierno, pero de la debacle que se ha vivido sobre todo en los últimos 18 años, desde la llegada de Vicente Fox al poder, desde la mentira de la alternancia que nos iba a llevar a la transición a la democracia. Dice Miguel Alejandro Rivera, los del TEC que son de lana agarran la onda. Dice, aquí estoy viendo los comentarios que nos están escribiendo. Me dice que MID no llegó ni a 9,000. El caso de MID es algo que vamos a comentar el día de hoy, porque frente al trending topic que fue el AMLO en el TEC, el trending topic en Twitter, que llegó a 66.400 retweets, y sobre todo también el segundo hashtag estudiantes con AMLO, los priistas promovieron, pues como no conocen otra manera de conectarse con los jóvenes en las redes y de hacer maquillar o creer que su candidato José Antonio Meade es muy popular, pues promovieron el día de hoy 2 hashtags, pero le salió el tiro por la culata, porque además son hashtags donde la gran mayoría de los retweets son realizados por bots, por cuentas automáticas. La cargada digital, una vez más, exhibida de manera grotesca en torno a José Antonio Meade. Estos hashtags son Yo Mero en el TEC y la de Jóvenes con Meade. La tendencia, según acaba de publicar el sitio digital BuzzFeed, ni siquiera es orgánica ni espontánea, son cuentas automatizadas que están repitiendo una y otra frase. Es el colmo, porque si querían agandallarse o borrar
el éxito de López Obrador con los estudiantes del TEC lo único que hacen es reforzarlo, y lo que están demostrando es su incapacidad para poder conectar con los usuarios de las redes sociales, en especial con los jóvenes, para dejar de maquillar y de simular que tienen una popularidad cuando no la tienen, sobre todo siendo el partido gobernante y sobre todo siendo Meade, el secretario de Hacienda, que perdonó en muchos sentidos los fraudes y la estafa maestra en Sedesol cometida por Rosario Robles y su equipo, pero también desde la Secretaría de Hacienda pues se aplicó el gasolinazo, que afectó no solo a los sectores más necesitados del país, sino a las clases medias, en especial a esas clases medias altas que están en universidades privadas. Y son jóvenes que no creen ya en ese discurso acartonado, en esas frases hechas, en esos malos chistes del PRI y de su candidato, de José Antonio Meade. Y pues lo único que hizo esta operación digital fue reforzar el desprecio o la desconfianza ya de una enorme cantidad de jóvenes en contra del candidato oficial. Margarita Zavala pues fue cuestionada, le fue menos bien de lo que ella hubiera esperado, porque fue cuestionada precisamente por el tema de la seguridad, de la militarización del país, y curiosamente fue cuestionada también por el tema de la amnistía. López Obrador habló bastante sobre el tema de la amnistía. Es un tema que preocupa a buena parte de los mexicanos, pero sobre todo a esta generación de estudiantes o de jóvenes menores de 29 años que están viviendo en carne propia, ya sea a través de experiencias personales, experiencias de sus amigos, de sus familiares, de lo que escuchan en las redes, de lo que ven todo el tiempo y de lo que está sucediendo. Acaba de suceder la protesta multitudinaria en Jalisco de los estudiantes de las universidades de Jalisco, no solo de la UDG, sino del ITESO y de otras universidades, en contra de la Fiscalía General por la criminalización tan grotesca que se está realizando a los 3 estudiantes de cine que, según la Fiscalía General, fueron asesinados y disueltos en ácido. Esta manera de informar, esta manera de querer meter miedo y además de criminalizar a los estudiantes asesinados y desaparecidos porque supuestamente la tía de uno de ellos estaba vinculada al crimen organizado o al cártel Jalisco Nueva Generación o al cártel de la Plaza o como quieran llamarle, ha despertado una ola de rabia, de molestia, de encabronamiento. No hay otra manera de decirlo y de afirmarlo de manera tan clara. Hay un encabronamiento de los jóvenes mexicanos que se sienten violentados por la manera en que quiere insistir el sistema y sus candidatos, ya sea José Antonio Meade o Ricardo Anaya o Margarita Zavala, en la mano dura, en la violencia, en utilizar al ejército para seguir ensangrentando al país y a toda una generación. Por eso no es de extrañar que el tema de la amnistía haya sido uno de los que más preocupaban y preocuparon a los jóvenes durante la exposición de López Obrador y también durante la exposición de Margarita Zavala, que es evidentemente identificada con la guerra contra el narco que aplicó su esposo Felipe Calderón de 2006 a 2012 y que ha continuado además el propio gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquí estoy viendo sus comentarios, ustedes mismos están reafirmando algo que pues está en todos lados y en todas las familias donde hay un joven, y por supuesto este hartazgo de la violencia está traduciéndose en un apoyo al candidato que está proponiendo la paz, que está proponiendo arreglar de una vez por todas esta situación y que no les está ofreciendo a los jóvenes un futuro de sicariato o un futuro de ser
operadores o financiadores de lavado de dinero. Esta es una cosa muy importante y por eso yo creo que el tema de la amnistía jaló y prendió tanto en el auditorio. Voy a ponerles una pequeña grabación de cómo despidieron los estudiantes del TEC de Monterrey a López Obrador al finalizar su conferencia. Es un audio muy breve, pero como hay decenas de audios que están en las redes sociales, ustedes mismos lo pueden consultar en Facebook, en Twitter, en YouTube. Está la grabación de muchos jóvenes, ya habían despedido a López Obrador con aplausos, y cuando un joven grita presidente, presidente, le siguen muchísimos más. Esto no lo vimos con José Antonio Meade, esto no lo escuchamos con Margarita Zavala, esto no sucedió con Ricardo Anaya. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando este espacio del TEC de Monterrey y esta manera de recibir a López Obrador? ¿Quiere decir que Morena tiene acarreados en el TEC? ¿Quiere decir que los simpatizantes de Morena se agandallaron todas las sillas y los espacios en el TEC de Monterrey, que es tan escrupuloso y tan metódico para seleccionar a sus estudiantes? No, lo que está indicando es que hay un punto de quiebre generacional en el país, que ya no quieren candidatos, ni presidentes, ni presidenta, que les recuerde esta larga noche y esta larga pesadilla que hemos vivido en los últimos 18 años, que son precisamente los 18 años en donde estos jóvenes crecieron, se formaron y padecieron, sobre todo en Nuevo León. No es posible que Margarita Zavala en el debate haya dicho que durante el gobierno de su esposo Felipe Calderón, en Nuevo León hayan resuelto el tema de la inseguridad, cuando fue precisamente durante el sexenio de Felipe Calderón en donde Nuevo León cayó en una de las peores crisis de seguridad pública. En el 2010 yo estuve ahí, estuve varias veces, no se podía salir a la calle, había una situación prácticamente de estado de sitio, el barrio antiguo fue cerrado, los enfrentamientos ocurrían cada hora en los sitios más inimaginables de una ciudad que antes era una ciudad muy tranquila. Entonces, ¿cómo no quieren que reaccionen así los estudiantes, sobre todo del TEC de Monterrey? ¿Cómo no quieren que haya un punto de quiebre generacional y estudiantil? Eso también es un aviso y una advertencia a ciertos medios, no voy a decir cuál, pero todos ya van a saber, que hicieron sus dichosos sondeos diciendo que la mayoría de los universitarios, sobre todo del TEC de Monterrey, estaban con Ricardo Anaya. ¿Qué le sucedió a este medio? Que el haber publicado este sondeo movilizó digitalmente a muchos jóvenes universitarios de México, donde dijeron yo estoy con AMLO, o universitarios con AMLO, que fue el hashtag de hace una semana exactamente. El miércoles de hace una semana, después de haber publicado ese pésimo ejercicio de manipulación de la percepción pública, el periódico Reforma tuvo que publicar y admitir que en su propia encuesta López Obrador tenía ya una distancia muy grande frente a sus otros competidores, que había aumentado del 42 al 48% en las preferencias electorales. Y la debacle que se esperaba de López Obrador después del primer debate presidencial, pues no se vio, no se ha registrado, y este tipo de acciones y de eventos y de encuentros
que tiene con los universitarios, ya no digo los mítines tradicionales que está teniendo en donde se abarrotan las plazas, o el desbordamiento de ciudades como Tijuana, o como Chihuahua, o como Hermosillo, Sonora, que no eran ciudades tradicionalmente de un voto de izquierda, o de un voto de Morena, o del PRD, ahora están desbordadas por López Obrador. No es solamente el fenómeno de él, es el hartazgo generacional contra un sistema y contra una clase política. López Obrador es la llave o la puerta que va a derrumbar ese muro para muchos, y sobre todo para muchos jóvenes que están, insisto, hartos de esta situación. En fin, es lo que yo quería explicarles el día de hoy. Creo que fue muy importante lo que está sucediendo. ¿Qué diferencia con la Ibero de hace 6 años, cuando sacaron a gritos de asesino, fuera y cobarde a Enrique Peña Nieto? Y sin embargo, así gobernó, y así le fue, y así nos ha ido al país. Los jóvenes tienen memoria y tienen congruencia. Eso es lo que está sucediendo en esta situación y en estos meses y días tan álgidos y tan importantes de la campaña electoral. Nada más para no dejar ir, me preguntaron qué opino del documental Populismo. Lo que opino es que estas maniobras de guerra sucia, de manipulación de la historia y de maniqueísmo, lo único que están provocando es que crezca el fenómeno López Obrador, que crezca el hartazgo y que crezca la desconfianza de los ciudadanos mexicanos hacia esos grupos empresariales, hacia esos grupos conservadores o vinculados con la corrupción del sistema. Que diferencia de hoy en el TEC de Monterrey con López Obrador, con la reunión que sostuvo con los integrantes de Citigroup Banamex. Por supuesto que a Citigroup Banamex no le conviene un candidato como López Obrador. Por supuesto que este grupo vinculado, por ejemplo, al fraude de oceanografía, o que ha ganado miles de millones de pesos con nuestro dinero durante los últimos años, pues ellos quisieran que siguiera el mismo sistema de cleptocracia que han aplicado los panistas y los priistas, afectando a millones de ahorradores mexicanos. En fin, ahí está. No es un asunto que hay que inventar. Les agradezco mucho. Les mando saludos a Tequila Lola hasta Texas, a todos los que estuvieron y están conectados siempre a esta plataforma de un servidor, y al blog Homo Zapping, a la página de la revista Proceso. Nos vamos a seguir viendo porque esto se va a poner cada vez más intenso. Muchas gracias. Buenas noches.